Entonces, el costo, por ejemplo, yo les dije, el costo de estudiar economía es no estar trabajando a tiempo completo. Entonces, cuando ustedes deciden estudiar economía, deben tomar en cuenta que hay un costo de oportunidad, que el costo de estudiar tiempo completo es no estar trabajando a tiempo completo, es no estar devengando ese ingreso, por ejemplo, que tendrían si estuvieran trabajando a tiempo completo. Y eso es algo que pesa en la decisión. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna duda con qué es el costo de oportunidad? No, señor. No, todo Todo bien. claro. Ok, entonces, ya que entendemos el concepto, ¿verdad? ¿Qué es el costo de oportunidad? Es el costo de las cosas a las que renuncio cuando tomo una decisión, ¿verdad? Cuando yo produzco camiones, estoy renunciando a producir con esos recursos celulares. Entonces, el costo de oportunidad de producir camiones es no producir esos celulares. Ok, entonces bien con el concepto. Ahora, ¿qué principio es? Y vuelvo al inicio del principio. Toda la vida tiene un costo de oportunidad. No hay una sola actividad humana que no tenga un costo de oportunidad. Okay, y se los digo desde ya, o sea, esa es una de esas preguntas trampa que a veces salen y que a mí también me tocó en exámenes, en quizzes, como tipo, dígame algo que no tenga costo de oportunidad, no sé. Y uno dice, uy, tal vez haya algo, y la gente a veces saca unas respuestas muy, muy creativas, digamos, como, bueno, es que si yo estoy en una isla y no tengo nada que hacer porque estoy en una isla sola y no tengo gente con la que interactuar y la única cosa que hay para hacer es bajar cocos de los árboles, pues ahí yo no tendría ningún costo de oportunidad porque no hay nada más que hacer, pero eso es mentira. Porque si vos decidís bajar un coco del árbol, decidís no estar explorando el terreno, decidís no estar nadando, decidís no estar pescando, decidís no estar durmiendo. ¿Okay? Entonces, todo tiene un costo de oportunidad y o sea, toda la actividad, porque en la medida en la que ustedes no puedan hacer absolutamente todas las actividades al mismo tiempo, tipo ser omnipresente, omnipotente, pues va a haber un costo de oportunidad, porque siempre hay algo que van a dejar por fuera, siempre hay algo que van a dejar por fuera. Entonces, me pregunta por acá, ¿cuál sería entonces la diferencia entre el costo de oportunidad y las disyuntivas? Bueno, la disyuntiva es el hecho de que tenemos que tomar las decisiones. O sea, el principio de la disyuntiva es debemos tomar decisiones porque no podemos hacerlo todo, ¿verdad? Es como el hecho de que tengo que tomar decisiones. El costo de oportunidad es el principio de que cuando yo decido, el costo de decidir eso es no elegir la otra. ¿Ok? Digamos que el costo de oportunidad es más, si lo quieren ver así, es la consecuencia de mis actos, es la consecuencia de mis decisiones. La consecuencia de mis decisiones es el costo de oportunidad. Pero el hecho de que yo tenga que tomar decisiones porque somos seres finitos, ilimitados, esa es la disyuntiva. ¿Ok? Esa sería la diferencia. El costo de oportunidad es nomás como poner en perspectiva cuál es el costo o la consecuencia de esas decisiones que debo tomar gracias a que debemos enfrentar la disyuntiva. ¿Listo? ¿Alguna duda entonces con el principio del costo de oportunidad? Listo. Ok, pareciera que todo está en orden. Igual ya saben, reitero mi llamado a que si alguien se pierde en algún punto me diga. Ok, vamos bien, listo. Entonces, tercer principio. Las personas racionales piensan en términos de cambios marginales. Entonces, primera definición. Cuando yo les diga algo marginal, y es como un cambio de concepto que uno tiene cuando entra a esta carrera, porque antes uno tiene el concepto de que marginal es alejado, marginal es pobre, marginal es excluido, marginal es, o sea, coloquialmente esos son como los términos en los que uno perdón, define la palabra marginal, pero en economía, cuando uno habla de cambio marginal, se refiere a un cambio, bueno, a eso mismo, a un cambio, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, ¿cómo sería un buen ejemplo para explicar un cambio marginal? Eh, no sé, yo produzco pizzas, entonces yo llevo todo el día haciendo pizzas, ¿verdad? Yo tengo 20 pizzas en la pila. Entonces, estoy muy cansado, no sé si me van a pagar bien la próxima pizza porque ya la gente, digamos, ordenó estas y yo no sé si hay alguien más que me quiera comprar la nueva.
Entonces, yo como un pizzero racional, yo voy a tomar la decisión de producir una pizza más. Por eso es el cambio marginal, ¿verdad? Es una pizza más, no tomando en cuenta todas las pizzas que yo hice, sino el cambio, una pizza adicional. Sí, marginal es, piénsenlo así, marginal es adicional. Entonces, esa pizza adicional yo la voy a producir tomando en cuenta que cuánto me beneficio yo por esa pizza adicional. O sea, yo no voy a producir esa pizza tomando en cuenta que hice 20 o porque hice 20 ya. No, voy a tomar en cuenta solo las consecuencias que tenga producir esa pizza adicional. ¿Ok? O sea, la pregunta cuando uno va a tomar una decisión racional es, ¿cómo cambia mi vida para bien o para mal esta decisión adicionalmente a lo que ya hice? O sea, lo que ya hice ya está muerto, digamos, ya es pasado, ya tiene tuvo sus consecuencias o no, pero lo que yo estoy haciendo ahorita va a cambiar mi vida de alguna forma. Bueno, ¿en qué medida? ¿O con qué beneficio? ¿Con qué costo de oportunidad, por ejemplo? ¿Ok? Entonces, acá la definición es que un cambio marginal es hacer un pequeño ajuste a un plan que ya existía. O sea, yo ya hice las pizzas, pero estoy decidiendo ver si cambio ese plan un poco haciendo una pizza más. Entonces, se analiza el cambio marginal en el beneficio que reciben y en el costo marginal. O sea, cuánto me cuesta en ingredientes, en esfuerzo, en tiempo hacer esa pizza adicional. No voy a pensar en las que ya hice porque ya están hechas. Ya si se venden y si no, pues veré. Pero no las voy a destruir ni me las voy a comer. Yo voy a ver si hago una más. Entonces, a eso se refiere el cambio marginal. O sea, cuando uno toma una decisión, uno toma la decisión en función de cómo añade a lo que ya está, ¿verdad? A lo que ya está hecho. Entonces, nos interesan siempre los cambios marginales. ¿Cómo se traduce ese a temas de economía? Bueno, si una empresa va a producir, bueno, la pizza es un tema micro directamente, o sea, si una empresa produce computadoras, bueno, ¿cuántas computadoras va a producir? Bueno, en el punto en el cual producir una computadora adicional sea más costoso que lo que nos beneficie. ¿Ok? Esa sería la respuesta de micro. Ahí le resumí micro, básicamente. ¿Cuánto produce una computadora más? Bueno, uno produce computadoras hasta que una computadora extra me cueste más de lo que me ingresa por esa computadora. ¿Ok? Y luego hay unos principios más que van a guiar. Obviamente eso no es todo micro, ¿verdad? Pero es un muy buen resumen. Eh, entonces, sí, o sea, el principio es ese. Cuando pensamos en algo, cuando vamos a decidir algo, cuando vamos a tomar decisiones económicas, lo que nos va a interesar es el cambio, no el estado, sino el cambio en ese estado que va a provocar esa decisión. ¿Ok? Eh, ¿Alguna duda con este principio? Ok, pareciera que estamos bien. Profe, Sí, ese me Julián. la verdad es que al final como que me perdí con todo eso Ok, que dijo. ok. El principio es básicamente esto. Si uno es racional, si uno es una persona racional que piensa, tomando en cuenta toda la información que tiene a su disposición, los, las decisiones que tome van a estar o se van a decidir en función de cómo esas decisiones cambian la situación. ¿Ok? ¿Cómo cambia el estado? Digamos, yo produje 20 pizzas, entonces la decisión de producir una pizza va a estar en función de cómo esa pizza adicional me beneficia y cuánto me cuesta. Entonces, para tomar una decisión, yo no tomo en cuenta todo el plan que yo ya hice, porque ya eso es pasado. A mí solo me interesa el cambio, me interesa cómo esta acción adicional va a cambiar mi vida para bien o para mal. ¿Ok? Eh, entonces, el ejemplo que les di ahorita es, por ejemplo, una empresa que produce computadoras, ¿cuándo deja de producir computadoras o cuántas produce? Bueno, en el punto en el cual una computadora extra, adicional, marginal, me cuesta más de lo que me beneficia. ¿Ok? O sea, en general que las decisiones pasan por un análisis del cambio marginal en la afectación, digamos, de esa decisión. ¿Ok? Adicional, no tomando en cuenta todo lo que yo ya decidí atrás. ¿Ok? Entonces así queda un poquito más claro. Sí, profe, gracias. Ok, listo. Ok, entonces esa del cambio marginal, o sea,
que para tomar decisiones tomamos en cuenta el cambio marginal, el cambio adicional. ¿Ok? Esto igual lo van a ver una y otra y otra y otra vez, entonces el concepto se va a hacer autoevidente conforme avancen en el curso. Vamos a hablar de costo marginal, de beneficio marginal, etcétera, etcétera. Entonces, tranquis que eso, si hay algo que queda tal vez suelto como, ve, nunca había visto el concepto de esa manera, bueno, al final de este semestre van a ver que esa forma de pensar les va a ir cambiando. Uno al final de la carrera termina tostado. A propósito, advertencia. Profe, Sí, Daniel. ¿cuál era la paradoja del agua y los diamantes? Había una discusión antigua, bueno, antigua no, de unos 200 años de por qué los diamantes son más caros que el agua. Entonces, había gente que decía que porque los diamantes son más escasos, porque hay menos diamantes. Pero una de las cuestiones de la paradoja y el agua, un punto de vista de esa paradoja es que una de las razones por las cuales los diamantes van a ser más costosos es porque producir un diamante adicional, marginal, es mucho más costoso que producir un litro de agua, digamos. Porque para producir un diamante más, yo necesito, bueno, normalmente los diamantes salen de minas donde se explota laboralmente a las personas, entonces tengo que poner a alguien a trabajar 3 días sin dormir y sin comer y sale el diamante. ¿Ok? Ese es mucho más costoso. Bueno, no solo porque tengo que poner a alguien a hacer eso, sino porque encontrarlos es muy difícil, explotarlos es muy difícil, y las cantidades en las que salen los diamantes no se comparan para nada a las cantidades que se puede producir de agua, ¿verdad? Entonces, es una de las formas de abordar esa paradoja, que si yo quiero entender por qué los diamantes cuestan más que el agua, que esto es una discusión de larga data, de la cual toma fuerza también este tema del costo marginal y tal, es que los diamantes para su producción tienen un costo adicional. Cada diamante tiene un costo mucho más alto que cada litro adicional de agua. Entonces, el costo marginal, el costo adicional de cada diamante es muy alto. Y por eso tenemos que cobrarlo muy caro. Porque hay que usar Profe, muchos recursos para producir un diamante chiquito. Sí, Daniel. es que yo una vez escuché una frase que dice que las cosas no valen lo que en realidad valen, sino valen lo que la gente está dispuesta a pagar por ellas. Ajá, sí, eso lo vamos a ver ahorita en el mercado. Ajá, ajá, ajá. ¿Usted qué opina? ¿Esa frase es cierta, O sea, falsa? ¿Usted a qué la opina luz de de ella? a la luz de la teoría de la oferta y la demanda y de nuestro modelo de mercado que nos va a acompañar por toda la carrera y por todas sus vidas, quieran o no, es justamente eso, que digamos, el precio final que tengan las cosas no va a estar tan directamente relacionado con un valor, lo que se llamaría o lo que mucha gente argumentaría como el valor intrínseco. O sea, que intrínsecamente no tiene un valor en sí, sino que depende de cuánto valora la gente ese algo en un momento dado por ciertas circunstancias. Es decir, si el mercado, o sea, digamos que Daniel y yo estamos en un mercado en lo que lo único que hay es este mouse, ¿ok? Entonces yo quiero comprar un mouse para alguien y, no sé, ahí está Daniel, entonces él me lo vende. ¿Cómo vamos a comprar el mouse? Bueno, hay un precio de mercado tal, pero digamos que el mercado es solo eso. Lo que va a guiar el precio de ese mouse en muy buena medida es cuánto estoy yo dispuesto a pagar por el mouse, ¿verdad? Entonces, si yo estoy muy necesitado, Daniel me puede decir, bueno, págueme 100.000 por el mouse. Y si el mouse es una cuestión de vida o muerte, que si yo no compro ese mouse me muero, voy a estar dispuesto a pagar mucho más por el mouse. Entonces gana poder de negociación, gana o lo que llamamos, y luego vamos a desglosar un poco más precisamente, poder de mercado. Porque como yo estoy tan necesitado de un mouse y si no me muero, entonces si él me dice 500.000 colones, pues se los tengo que dar porque si no, en serio, literal, me muero, ¿verdad? Luego me quejaré y diré como qué ladrón que es Daniel por haberme puesto el mouse a 500.000 colones o a $1.000, pero o sea, mi valoración va a guiar ese precio, ¿sí? Más allá de un valor intrínseco, y de eso se trata el juego de la oferta y la demanda. O sea, ese es el juego de la economía. Entonces, el precio determina los costos, el costo determina los precios. En buena medida, vamos a ver que los costos marginales van a determinar los precios en la medida en la que nos dice cuánto costó producir este mouse, ¿verdad? O sea, hay dos fuerzas ahí. ¿Cuánto le costó a Daniel producir este mouse? El costo marginal de este mouse adicional y mi valoración del mouse. Entonces, a él le produjo 100.000 colones, él le costó, perdón, 100.000 colones, digamos, y yo lo valoro en 500.000 porque si no me muero. Ahí hay un rango de 400.000.
Pero bueno, ahí ya entran en juego otras variables como que yo soy el único comprador, él es el único vendedor, entonces vamos a tratar de regatear. Y yo le digo, no, déjemelo en 400 y el 350 y yo 375, y así como que uno iba, según el poder de mercado, como yo me voy a morir, probablemente salga ganando Daniel. Pero sí, o sea, tanto la valoración, y eso, qué bueno que lo digan ahorita, esas son justamente las dos fuerzas que en el mercado van a entrar en juego. El costo marginal, el costo de producción y eh, la demanda, que es la valoración que la gente tenga por esos bienes, que son justamente las dos fuerzas que nos van a entrar, además de la estructura del mercado. O sea, no es lo mismo un mouse que cueste 100.000 colones en un mercado donde hay un solo productor como Daniel, que en un mercado donde hay 100 productores. ¿Ok? Porque eso ya se convertirá en un monopolio y ahí ya entran a jugar otras variables. ¿Ok? Pero bueno, a eso entraremos más en el futuro. Solo se toma la producción marginal o la producción en masa a la hora de precios. A la hora, o sea, los precios, y eso es algo que ya casi vemos. La otra semana entramos en eso. Los precios en el contexto de mercado tiene que ver con variables marginales, o sea, con el costo marginal de cada cosa que se produce y con el beneficio marginal, o sea, la valoración marginal que la gente tiene de las cosas. Y luego yo voy a explicar eso con bastante detalle, entonces frescos, ya casi llegamos a eso. Pero en el contexto de mercado va a tener más que ver con cambios marginales, porque las decisiones racionales se toman a partir de pensar en términos de cambios marginales. Pero bueno, ya entraremos bien a detalle con eso. Y pronto, tranquis, no vamos a hablar mucho en eso. Entonces sí, vamos a tomar las cambios marginales para tomar esas decisiones de producción. Entonces, pasemos entonces al cuarto y último principio sobre cómo las personas toman decisiones. Y este es que las personas responden a los incentivos. O sea, ese es más bien de la motivación de las decisiones. Si yo voy a tomar una decisión entre pedir pizza o pedir hamburguesa, yo lo hago con base en los incentivos que yo tenga. Y en el caso de la comida, ¿cuál es? Bueno, puede haber varios, pero puede haber un incentivo de con cuál como más rico, con cuál me siento mejor. Si la decisión es entre una pizza y una ensalada, bueno, hay otros incentivos que entran en juego. Tal vez yo no quiero la pizza porque tiene mucha grasa, tal vez porque la pizza es muy pesada y es de noche y si me como la pizza ahorita me voy a amanecer con la panza hinchada y me va a doler y voy a tener que ir al baño. O sea, hay incentivos y razones por las cuales uno toma esas decisiones. Y las personas vamos a responder a esos incentivos. ¿Sí? Entonces, de hecho, en Intro para no economistas, hay un videíto del primer tema que a mí me llamó mucho la atención sobre esto de los incentivos y es que creo que en el siglo XIX, en Australia, estaban recibiendo, o sea, recibían barcos con personas, con inmigrantes, eh, y les pagaban a la gente de los barcos por cada persona que llegaba, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el tema? ¿Eran inmigrantes o eran esclavos? O sea, yo sé que eran personas, pero bueno, digamos que eran esclavos. Sí, eran esclavos. Bueno, no importa, les pagaban a la gente de los barcos para que llegaran los esclavos a Australia, ¿cierto? Hacían el viaje como de Inglaterra y luego llegaban acá. Entonces, ¿qué pasaba? Que las condiciones de los barcos eran tan malas que llegaban y se moría como el 70%. De hecho, ese video se los voy a pasar ahorita al grupo, seguro, porque me parece interesante. Y perdón si dije alguna imprecisión sobre qué tipo de gente es la que llega. Si era Australia. De hecho, es el del video lo vi hace 3 días, pero lo importante queda. O sea, lo importante es que se estaba muriendo como el 70% de las personas. ¿Ok? Y cuando llegaba al barco, el 30% estaba vivo y el resto, 70% estaba muerto por las enfermedades, por las malas condiciones. Y luego, que es lo de los incentivos, es como, bueno, ¿cómo hacemos para que estos barcos lleven a la gente viva? O sea, ¿a qué van a responder estos capitanes para mantener a la gente viva? Entonces, la gente se enojó, hubo un montón de artículos en los periódicos, la opinión pública estaba hablando en contra de esta gente inhumana, que cómo los va a matar, tal. Bueno, ¿cómo hacemos? Entonces alguien salió con una idea económicamente viable y es la siguiente: en vez de pagarle a los capitanes por cada persona que llega a tierra, viva o muerta, solo páguenle por la gente viva. O sea, si llega alguien muerto, no le paguen por el muerto porque se murió, ¿verdad? Ya no sirve, ¿verdad? Para los objetivos que tenía.
Y obviamente ahora los capitanes se pusieron las pilas para mejorar las condiciones para que la gente llegara viva. Les daban más comida, seguro dormían mejor, con mejores condiciones, con más limpieza, más higiene. Y ahora sí, ya llegó un punto en el que el 99% llegaba vivo. Entonces le pagaban solo por la gente viva. Entonces, ¿qué motivó a esas personas para llevar a la gente sana y salva a Australia? Bueno, no fue la benevolencia, no fue el altruismo, no fue la fe viva en los derechos humanos, no. Fue un incentivo económico. Es que si se me muere, no me van a pagar por esta persona. Bueno, esos son los incentivos de los que estamos hablando. Esa es una muy buena manera de ilustrar cómo los incentivos son los que hacen que las personas respondan. Y no solo hablo de incentivos económicos, pero digamos, hay una motivación para todas esas decisiones que uno toma. Prisioneros, eran prisioneros, sí, 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 sí. Dije, serán, es que no pueden ser solo inmigrantes, no, tienen que ser, estaban cautivos, entonces dije, esclavos, pero no, prisioneros. Igual se los voy a pasar porque dura como 2 minutos, es bastante ilustrativo, me gusta mucho. Eh, pero bueno, eso es un muy buen ejemplo de ilustrar esto de los incentivos. Las personas respondemos a incentivos. ¿Sí? La razón por la que están en esta carrera también tiene que ver con incentivos, porque estudio economía. ¿Ok? Quiero aprender porque es algo que me gusta mucho la mate, me gusta también las ciencias sociales, quería algo que combinara y además estoy muy interesado en el tema de la desigualdad, entonces tal, entro, o en las acciones o el mercado financiero, entonces tal, entro. Hay motivaciones que hicieron que ustedes decidieran entrar acá y no a otras carreras, o que se pusieran a trabajar de una vez, ¿cierto? Eh, un descuento contaría como un incentivo, sí, o sea, es un incentivo para que lo compres. Sí, 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 es como le ponemos un descuento de un 40%, eso incentiva a las personas a comprar. Sí, sí. Sí, sí, o sea, son razones que nos dan para tomar decisiones, o razones que tenemos de adentro para tomar las decisiones que tomamos. Pero sí, ¿ok? ¿Queda alguna duda con este tema de los incentivos? Mientras tomo un traguito de agua, me reseco. Me parece que vamos bien. Me alegra si lo están entendiendo todo al pie de la letra. Cualquier cosa ya saben que yo puedo volver a explicar. ¿Listo? Entonces, quinto principio y pasamos ya no a cómo las personas toman decisiones, sino cómo se relacionan entre sí. Entonces, primero, bueno, quinto, pero primero de ese, digamos, de esa subsecuencia de principios. El comercio puede mejorar el bienestar. O sea, en la relación con las otras personas, comerciar puede, no siempre lo hará, pero puede ser beneficioso para todo el mundo. O sea, puede ser beneficioso tanto para mí como para las otras personas. ¿Ok? Si yo produzco papas y la otra persona produce arroz, entonces yo puedo intercambiar mis papas por el arroz y así yo tengo más variedad. Yo no solo como papas, sino como papa y arroz. Y la otra persona también aumenta su variedad. Las dos personas estamos contentas dependiendo del precio que hayamos fijado. Otro ejemplo, si soy un país que produce café y hay otro país que produce computadoras, entonces y eso es muy importante, en la medida, y eso deviene de un modelo que se llama el modelo ricardiano, que vamos a hablar de eso también del comercio, o es como una justificación del comercio internacional, o el comercio en general. Si yo me especializo en aquello que soy mejor, si yo como país soy muy bueno haciendo café porque tengo la tecnología, porque tengo el clima, porque tengo la gente capacitada voy a poder producir café a un costo de oportunidad muy bajo. ¿Ok? ¿Por qué un costo de oportunidad muy bajo? Porque como soy tan bueno en el café, entonces las alternativas en verdad me pesan menos, porque digamos, si yo me pusiera a hacer computadoras, con tecnología que no está hecha para hacer computadoras, con gente que no está capacitada, esas computadoras van a ser muy costosas, porque me va a costar muchísimo capacitar a la gente para hacer esas computadoras. Me va a costar muchísimo hacer esas computadoras con esa tecnología. Entonces, como yo en verdad soy muy malo para hacer computadoras, entonces eso es como algo que yo descarto. No, mejor me pongo a hacer café, me especializo acá y cada kilo de café, cada tonelada de café que yo produzca, se traduce en pocas computadoras, porque yo soy muy malo haciendo computadoras. Entonces, terrible, ¿verdad? Entonces es especializarme en aquello que soy mejor para que
tenga para poder tener ese costo de oportunidad más bajo. Además de que voy a poder ofrecer mis bienes en los que estoy especializado a un menor precio, con lo cual pues puedo comerciar más, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el principio? Si yo me especializo en aquello que soy mejor, el comercio puede beneficiar a todo el mundo, porque las otras personas hacen lo que cada quien sea mejor, intercambiamos cosas, y yo como soy muy bueno haciendo café, pues bueno, puedo vender suficiente café como para comprar computadoras, para comprar zapatos, para comprar libros, para comprar flautas, no sé. Entonces, el principio es eso, o sea, el comercio y esto, o sea, queda como así, más o menos como el principio en una línea de si nos especializamos en aquello que somos mejores, el comercio nos puede beneficiar a todos. O sea, queda así. Luego, cuando hablemos del tema de comercio y retomemos, vamos a hablar ya en términos de modelos, en términos ya matemáticos, no demasiado complejos, pero en términos matemáticos ya, cómo es que eso opera y cómo es que en serio tomando en cuenta que hay dos personas que están produciendo dos bienes diferentes y se especializan, en serio están mejor que si no comerciaran y cada quien intentara hacer de las dos cosas. ¿Ok? O sea, matemáticamente eso tiene una explicación que vamos a hablar en su momento. Por ahora solo quiero que quede el principio. El comercio sí puede ser bueno para todas las partes en la medida en la que cada quien se especialice en aquello en lo que es mejor. ¿Ok? Y que haya pues esa interdependencia en la cual todo el mundo quiera comerciar, pero así puedo tener no solo café, sino café, computadoras, todo lo que les dije. ¿Sí? Eh, ok, ¿alguna duda con este principio? Más allá de cuál es el modelo que lo sustenta, bueno, el modelo es el modelo ricardiano, lo pueden googlear también. Bueno, está en el libro. O sea, y lo vamos a repasar, no voy a profundizar mucho en esto justamente por el hecho de que vamos a verlo más en el futuro, con muchísimo más detalle. Ok, ¿estamos bien con esto entonces? Bien. Bien, 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 bien. Listo. Ok, entonces, si no hay ninguna duda con este principio de comercio, podemos pasar al sexto, que es el segundo principio sobre cómo las personas se relacionan entre sí, y es el siguiente. Bueno, esto nomás como una explicación. Todo esto tiene que ver con el comercio y bueno, el comercio en relación con los precios, ¿verdad? Que era lo que yo les decía, que como yo me especializo, entonces puedo tener el mejor precio por mi café y tal. Pero bueno, ya en general queda. Ahora, sexto principio, y ese es el de los mercados. Esto es muy importante. Los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Así como en el principio anterior yo les dije, vamos a hablar con más detalle del modelo que sustenta esto. Bueno, esto de los mercados es el tema que sigue, que es lo que me estaban diciendo de, bueno, el precio lo determina el costo, o el costo determina el precio, o la valoración marginal. Bueno, todo eso lo vamos a ver ya pronto. Pero el principio que quiero que vean acá es el siguiente. Los mercados, cuando funcionan bien, porque no siempre funcionan bien, y también vamos a ver cuándo es que no funcionan. Bueno, esos mercados normalmente son una institución que va a generar una distribución eficiente de los recursos. O sea, una distribución tal que se produce todo lo que se puede producir al menor costo posible y para el disfrute de las personas que más valoran esos bienes. Hay algunas críticas a esto, ya luego vamos a pasar a esa cuestión, pero quiero que se queden con eso. Los mercados son una institución social que organiza la actividad económica de una manera normalmente eficiente. ¿Y por qué digo normalmente? Bueno, cuando normalmente traduzcanlo en cuando funcionan bien. Sí, si hay un monopolio, si hay externalidades, a veces si hay impuestos mal colocados ahí, pues bueno, podemos distorsionar mucho el funcionamiento del mercado, cosas que vamos a ver ahorita también. Eh, pero cuando funcionan bien sí son una manera eficiente. Si Adam Smith no es de la benevolencia, no sé si se acuerdan de esa línea, si alguien la ha leído o ha visto, no es de la benevolencia del carnicero, del panadero, del zapatero, de la cual nace el beneficio de producir esos zapatos, ese pan o tal, o el que yo pueda gozar de ese pan o de esos zapatos o de esa carne. Es más bien de su egoísmo, es más bien de que el carnicero, el panadero quiere un beneficio para sí, que entra en el juego del mercado y me vende esas cosas. No para que yo disfrute del pan y sea más feliz, no, lo hace por su propio egoísmo, ¿ok? Que es un paso enorme en la perspectiva, digamos, individualista que tenemos
moderna, digamos, de la sociedad actualmente. Eso es un cambio radical. O sea, la proposición, digamos, de los mercados como institución social primordial para mover la actividad económica es algo relativamente nuevo y totalmente revolucionario. Y que cuando funcionen bien, eso sí, se los digo, funcione de una manera eficiente. O sea, se produce la máxima cantidad de producto al menor precio. ¿Ok? Y como les digo, para el disfrute de las personas que más lo valoran. Sí, está eficiente, justamente repartido. Luego vamos a ver las críticas, ¿verdad? Como que si uno no tiene dinero para comprar algo, aunque lo necesite, no lo demanda. O sea, uno no tiene disposición a pagar por una medicina para una enfermedad terminal. Si uno no, o sea, si uno no tiene plata, pues no la demanda. Realmente no está dispuesto a pagar por ella. Pero tal vez uno la necesita y si no se muere, pero como no puedes pagar, entonces no entras en el mercado. Sos excluido del mercado. ¿Ok? Eso ya es una crítica que también vamos a ver después. Pero eh, para resolver esos problemas que les decía del el problema económico, ¿verdad? ¿Qué producimos? ¿Cómo los producimos? ¿Cuánto producimos? ¿Y para quién? Esa respuesta va a ser eficientemente asignada o eficientemente respondida por la institución social que llamamos mercado, que es básicamente dos actores, oferentes y demandantes. Demandantes que tienen una valoración por el bien y oferentes que van a tener un costo de producirlo. ¿Ok? Entonces, va a ser eficiente en el sentido en el que les dije, ¿verdad? Se produce la mayor cantidad posible en la cual se beneficia a las personas que más lo valoran y al menor precio, ¿okay? Dadas las condiciones. ¿Ok? De hecho, ese es uno de los aportes de Adam Smith. Si alguien se quiere leer La riqueza de las naciones, en internet también eso está gratis. Ese PDF pulula por todo lado. Es muy fácil de conseguir y si no me avisan. Y físico, bueno, físico es caro, esa es la cuestión. Hay unas ediciones muy buenas, pero sí, son caras, lo sé. Tal vez en la Deco tengan alguna que les puedan prestar, si quisieran ver al menos el primer capítulo. Vale 15.000 en físico. Bueno, si vale 15.000 en físico, no está tan caro, porque es un libro, es un libraco, es un libro enorme. Es un libro enorme. Pero bueno, al menos como para que se lean el primer capítulo, las cuestiones de la idea que mueve, digamos, esta institución del mercado y cómo puede organizar una sociedad más rica, no más justa, claramente, pero una sociedad más rica, ¿verdad? En la librería internacional, bueno, ahí ya nos dijo Gabriel, si quieren la riqueza de las naciones, librería internacional 15.000. Ok, entonces, ¿hay alguna duda con este principio del mercado? Los mercados son un mecanismo eficiente para organizar la actividad económica. Yo aquí agregaría eso, no solo un buen mecanismo, sino un mecanismo eficiente. Y luego o sea, todo esto lo vamos a profundizar, esto es solo como una línea así muy por encima, como para ir viendo qué es lo que, los principios fundamentales y luego ya vamos adentrándonos en por qué y cuáles son los modelos que lo justifican, cuáles son no solo los modelos, los supuestos. Yo les dije, los mercados son eficientes bajo el supuesto de que funcionen bien, bajo el supuesto de que haya competencia, bajo el supuesto de que no haya ningún monopolio, ninguna externalidad, ninguna falla de mercado, ningún impuesto mal añadido, o sea, hay supuestos que guían las conclusiones a las que llegamos. Eso siempre es muy importante tener en cuenta. En cualquier argumento, ¿cuáles son los supuestos que tienen las personas que argumentan esto? O sea, ¿qué están suponiendo como verdad? ¿Esto? Entonces, no hay ninguna duda entonces con este texto. Y gracias, Gabriel, por la recomendación de dónde conseguir la riqueza de las naciones. Yo la tengo, pero yo la conseguí en la internacional, en una edición ahí especial. Eh, que ni me acuerdo de dónde la saqué. Por eso no les dije, pero sí, pero sí, pero sí, todo bien. Ok, entonces vamos con el séptimo. Eh, el Estado puede mejorar algunas veces los resultados de mercado. Ok, les dije, vamos por partes. Primero, les dije, los mercados, cuando funcionan bien, cuando no hay externalidades, cuando no hay fallas de mercado. O sea, cuando hay ciertas características muy específicas. Y vamos a ver que los mercados la mayoría de las veces fallan en esas características y no funcionan bien, entonces no generan un resultado eficiente. ¿Ok? Esa es la lógica a la que voy. Si el mercado funciona bien, va a ser eficiente. Si el mercado tiene una falla, que normalmente, de hecho, normalmente, frecuentemente tienen una falla o dos o tres, o sea, no funcionan como deberían, en ese caso no va a generar resultados eficientes, en cuyo caso la intervención del Estado va a mejorar la eficiencia. ¿Ok? O sea, si ustedes ven los modelos
van a darse cuenta de algo. Y eso es algo que yo también me di cuenta cuando empecé a estudiar en este curso. Yo dije, mira, es que acá los modelos siempre o sea, van en contra del rol del Estado. Y aquí como que los modelos lo único que quieren es que la gente haga lo que quiera y el Estado simplemente no exista, porque siempre que el Estado mete la mano lo hace mal, ¿verdad? Entonces, en el mercado, ustedes ven que si en un mercado eficiente el Estado mete un impuesto, va a generar van a verlo, pero se llama una pérdida de peso muerto, van a generar menos bienestar para la población. Si el gobierno trata de, no sé, reducir la desigualdad, perdón, la igualdad no, la desigualdad con ese impuesto, la sociedad va a estar peor. Si, por ejemplo, pone un precio máximo, si pone un precio mínimo, si el gobierno hace lo que sea, va a salir mal. Si pone un salario mínimo, sale mal. Entonces uno dice, bueno, esto crea las condiciones para que uno piense que cada cosa que hace el gobierno, pues no sirve, ¿verdad? Y es algo que les recomiendo desde ya ir pensando siempre que están leyendo sobre economía, donde no todo es blanco y negro, sino que hay muchos tonos de grises. Deténganse en los supuestos. O sea, ¿cuáles son los supuestos que tienen estos modelos? Entonces, si el Estado cada vez que mete la mano lo hace mal, bueno, pero ¿cuál es el supuesto que tenés? Bueno, es que el supuesto que yo tengo es que el mercado es perfectamente competitivo y hay muchos oferentes y muchos demandantes, no hay monopolios, no hay externalidades, o sea, todo funciona divinamente, ¿verdad? Entonces, si todo funciona divinamente, pues no, obviamente no hay por qué meter mano y si el Estado mete mano, pues va a salir mal. ¿Cuál es el problema de ese supuesto? Bueno, que se viola muchas veces en la realidad. Ok, entonces ustedes van al mercado de celulares. Mentira que hay 100 productores de celulares de buena calidad. Digamos, habrá 3 o 4 grandes en el mundo. Entonces, el mercado de los celulares no es un mercado competitivo. Vamos a las hamburguesas. Yo qué sé, ¿qué porcentaje de las hamburguesas del mundo produce McDonald's? Bueno, hay problemas de oligopolio, hay problemas de monopolio, hay problemas de poca oferta, hay problemas de externalidades, hay problemas digamos, o sea, fallas de mercado en general en la mayoría de los mercados donde ustedes vuelvan a ver, ¿sí? O para donde sea, o sea, vuelvan la mirada a lo que quieran. Muchas veces va a haber oligopolios y muchas veces va a haber fallas de mercado. Entonces, ¿cómo los mercados, y ese es el supuesto que tengo, cómo en la realidad los mercados normalmente, frecuentemente, no son competitivos o no son perfectos, ¿verdad? Porque son en serio muy restrictivas las condiciones para que los mercados funcionen bien, que a veces pasa, pero, y es bueno saberlas, pero normalmente no es así. Entonces, bajo ese supuesto, yo sé que el Estado puede intervenir y mejorar el bienestar de la sociedad porque el mercado no está haciendo el trabajo. ¿Por qué? Porque tiene unas fallas, porque su mecanismo hace que, su propia estructura hace que no funcione. Sí, hace que como hay un monopolio, entonces suban los precios para que la gente pague más, entonces reduce el bienestar de la población y reduce la calidad, porque si ustedes tienen un monopolio, el monopolio le va a dar igual que la calidad sea buena, porque igual ustedes tienen que comprar el producto, ¿sí? Una farmacéutica enorme que sea monopólica puede decidir simplemente vender placebos, y si no hay nadie que le diga nada, pues no hay nadie que le diga nada, y la gente igual va a pagar absurdamente por eso, ¿ok? Entonces hay que ponerle mucho cuidado porque también hay muchas vidas en juego en ciertos mercados con esa, esa manera de actuar cuando los mercados no funcionan. ¿Okay? Entonces eso es algo muy importante y es algo que sí les digo de una vez, porfa tengan en cuenta cuando vean los modelos, es muy importante los supuestos que se tienen. Y como les dije, en cualquier discusión económica, política, ¿cuáles son los supuestos que tenés? ¿Qué estoy dando yo por hecho para decidir esto? Todo tiene diferentes formas de verse. Dirían por ahí, la verdad no existe, la verdad la creamos intersubjetivamente. ¿Okay? Y nada es obvio, y nada es lo que es, solo lo construimos. Entonces, una vez dicho esto, el principio que queda es el siguiente, el Estado puede mejorar los resultados del mercado cuando no funciona bien, cuando no es eficiente, cuando no es competitivo, cuando hay fallas de mercado. Más en general, cuando hay fallas de mercado, el Estado puede mejorar los resultados del mercado. ¿Ok? Eh, ¿Alguna duda con este principio o algo que haya quedado, digamos, suelto? Profe, Bueno, no, Daniel. Julián, perdón. Ahí ok, se me van solapando. ok, ahí dice, o sea, ahí dice equidad, entonces la equidad ayuda al mercado, ¿o A cómo ver, es el eso? mercado como tal no va a promover la equidad, de hecho, o sea,
si me preguntan a mí, el mercado crea inequidad, crea desigualdad en sí mismo, porque digamos, el objetivo del mercado es hacer la asignación eficiente de los recursos, ¿sí? Darle las cosas a la gente que más la valora, no darle las cosas a todo el mundo. O sea, al mercado le va a importar que la gente que más valora el pan obtenga el pan que se produce. No le va a importar que todo el mundo pueda comer pan. ¿Okay? Y de hecho, si queremos que todo el mundo coma pan, probablemente vamos a reducir esa eficiencia en términos del mercado. ¿Okay? Es una cosa un poco, es complejo, pero el mercado, o sea, no es que va a ser bien o mal, es que al mercado no es la función objetivo, no le va a interesar la igualdad. Al gobierno, ok, y esa es una discusión. Como el gobierno, al gobierno sí le interesa, en teoría, entre comillas, suponiendo que al gobierno le interesa siempre el bienestar de la población, al gobierno sí le va a importar que haya más igualdad, ¿verdad? El gobierno sí va a decir, ay, mira, es que hay gente que está muriendo de hambre mientras que hay otra muy rica, ay, ¿qué hacemos? Bueno, pongámosle impuestos a los ricos para darle plata a los pobres y que estos pues, no se mueran de hambre y a lo mejor puedan conseguir un empleo, vamos a darles capacitación para que encuentren un trabajo y salgan de la pobreza. Pero eso es algo a lo que el mercado normalmente no le va a interesar. No le va a interesar a menos de que haya un incentivo económico suficientemente fuerte como para que le interese. Como tipo, si usted apoya ciertas iniciativas para que cierta comunidad marginalizada salga de la pobreza, entonces el gobierno le va a dar una cierta cuota o le va a comprar sus productos. Yo qué sé, si hay un incentivo de medio, ustedes créanme que el sector privado hace lo que tenga que hacer. Pero no, o sea, el mercado no, el tema de la desigualdad es un tema complejo en parte por eso y es un tema difícil de solucionar en parte porque el mercado va a generar desigualdad en sí mismo. O sea, todas las condiciones están dadas para que el mercado genere condiciones desiguales. La gente que más está dispuesta a pagar y que más tenga, pues va a tener todo. Y la gente que no tenga disposición a pagar, pues se va a quedar sin nada, básicamente. Por eso es que el rol del gobierno en temas de desigualdad va a ser tan importante. ¿Ok? Eh, bueno, por ejemplo, me dicen, pero usted no dijo que cuando el Estado metía la mano todo salía mal. Cuidado. ¿Bajo qué supuesto? Bajo el supuesto de que el mercado funcione eficientemente, bajo el supuesto de que no hay fallas de mercado. Si el Estado mete la mano va a salir mal. Pero, y eso es lo que yo decía, normalmente el mercado no va a funcionar así. Normalmente los mercados, y luego, o sea, yo sé que esto queda como en el aire, pero cuando veamos el tema de la teoría de mercado y el modelo del mercado, va a quedar mucho más claro, se los prometo. Si el mercado funciona eficientemente y perfectamente, el Estado mete mano y todo va a salir mal, porque ya era perfecto. Es como ya tenés el cielo y tratás de cambiarlo, ya deja de ser el cielo. Pero, pero, como normalmente los mercados tienen fallas, como muchas veces hay monopolios, muchas veces hay oligopolios, por ejemplo. Entonces, en ese caso, bajo ese supuesto, el Estado puede mejorar los resultados del mercado. ¿Ok? Sí, sí, sí queda ahora sí más claro. O sea, no es que siempre sale mal o siempre sale bien. Cuidado con los extremos. Bajo el supuesto de que el mercado es eficiente, va a salir mal. Bajo el supuesto de que el mercado no es eficiente o que el mercado funciona, o sea, no funciona como tendría que funcionar, va a salir bien. ¿Ok? Listo. Entonces, es eso. O sea, depende de los supuestos que ustedes tengan y de los modelos. Puede llegar vean que puede llegar un resultado muy maniqueo. O sea, ¿el Estado sirve o el Estado no sirve? Bueno, depende de los supuestos. Entonces, depende de los supuestos que uno tenga, pues vamos a poder argumentar de un lado o del otro. Y eso ustedes lo van a ver cuando escuchen, ahorita que vienen debates, por ejemplo, si hablan de temas de economía, que bueno, al menos Chávez y Figueres se han dedicado a tirarse ataques personales en uno al otro, lo cual baja mucho el término del debate. Pero si se ponen a hablar de temas de economía, fíjense en eso, de cómo una persona puede tener una visión completamente diferente a otra sobre el mismo tema porque tiene supuestos diferentes. ¿Ok? Les doy ese reto. Cuando vean argumentos económicos, algún debate, alguna pelea teórica que haya en algún momento, algún argumento que se esté dando, ¿cuáles son los supuestos? Y uno se da cuenta, bueno, es que los supuestos son completamente diferentes, ¿verdad? Entonces, bajo supuestos diametralmente diferentes, pues las conclusiones van a ser diametralmente diferentes. ¿Sí? Y esto del Estado, pues nos ilustra ese punto. ¿Listo? Ok, listo. Entonces, siguiente que ya tienen que ver con principios macroeconómicos. Primer principio macroeconómico u octavo principio general.
el nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios. ¿Ok? No depende de la plata que tenga. ¿Ok? No depende del nivel de igualdad que tenga, no depende del rol del Estado que tenga, no, depende en última instancia de la capacidad de producir bienes y servicios. Ahora, si se ponen a pensarlo desde el principio puede sonar bastante intuitivo. O sea, ¿quién es más rico? ¿Qué país es más rico que el otro? ¿El país que tiene más plata que el otro? No, no funciona así. Funciona como el país que más pueda producir cosas, el país que más capacidad tenga para producir aquello que nos da bienestar. ¿Sí? ¿Por qué yo digo que Dinamarca es más rico que Etiopía? Bueno, porque Dinamarca con la tecnología, con la gente capacitada y educada que tiene y los recursos naturales que puede explotar, etcétera, puede producir muchos más bienes y servicios que Etiopía. ¿Ok? Por las razones que sean. Pero el principio va a por qué decimos que un país es más rico que el otro. Bueno, porque un país puede producir más que el otro. Porque y aquí vamos a la variable que vamos a utilizar para medir riqueza. Producto Interno Bruto. O bueno, ingreso nacional bruto. Luego les explico bien qué es esto. Pero cuando uno habla entre riqueza de los países, una medida es en la producción. O sea, el Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Es el valor de mercado de todos los bienes y servicios producidos en un país en un periodo determinado, que normalmente es un año. Entonces, en el 2018, ¿cuál es el ingreso nacional? Bueno, cuando hablo de ingreso nacional, ahí hay algo diferente y es que estoy quitando la producción que empresas extranjeras tienen en el país y estoy añadiendo lo que se produce, lo que produce gente de mi país afuera. Todo lo que los costarricenses producen, digamos. Entonces, ¿cómo sé yo que Singapur es más o menos rico que Estados Unidos? Aquí tengo el ingreso, pero podría ser el Producto Interno Bruto. O sea, más generalmente vamos a hablar de Producto Interno Bruto que de ingreso. Ingreso probablemente hasta macro 1, pero ¿cómo sé yo que un país es más rico que otro? Bueno, ¿cuál es la pregunta que nos estamos haciendo acá? ¿Cuánto produce cada país por cabeza, per cápita, por persona? Por persona. O sea, en promedio, ¿cuánto produce cada persona? Que es lo mismo, y eso también lo vamos a ver después, es lo mismo que preguntarse cuánto le ingresa a cada persona. ¿Ok? Entonces, si un país puede producir más bienes y servicios, decimos que es un país más rico. ¿Ok? O donde las personas pueden producir más que en el otro país, lo cual implica que pueden tener acceso a más cosas, a más bienes, a más servicios y probablemente de mejor calidad, probablemente con mejor tecnología. ¿Ok? Y la diferencia entre qué y qué, perdón, me preguntó Emily. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre qué y qué? Entre el Producto Interno Bruto y... Ah, ok. La diferencia entre el Producto Interno Bruto es todo lo que se produce en un país, o sea, todo lo que se produce en Costa Rica. Pero para el ingreso, uno lo que hace es eliminar de todo lo que se produce en Costa Rica lo que produjeron extranjeros en Costa Rica. Por ejemplo, Apple. Si Apple produce algo en Costa Rica, en verdad no lo están produciendo en todos los costarricenses. O, bueno, no pensemos en empresas, porque sí, no, se van a enredar. Quitamos lo que personas extranjeras producen en Costa Rica. O sea, si hay alguien que es panameño en Costa Rica y trabaja, no sé, trabaja haciendo zapatos, yo no voy a tomar en cuenta porque no lo hizo un costarricense. ¿Sí? El Producto Interno Bruto es todo lo que se produce en un país, hágalo quien lo haga. El ingreso nacional es quitamos de esa producción lo que producen extranjeros y añadimos lo que costarricenses producen afuera. Entonces, el Producto Interno Bruto, en términos resumidos, es lo que se produce en Costa Rica. El ingreso es lo que producen costarricenses. Sería más o menos como la interpretación así en una línea de qué es eso. ¿Okay? Entonces, digamos, si cuando yo les digo algo per cápita, por cabeza, lo que hacemos es que agarramos toda la producción del país, o en este caso el ingreso nacional, y no, lo dividimos entre la cantidad de personas que haya. O sea, en el país se produjeron 100.000 tomates. ¿Cuántas personas hay?
10 personas. Bueno, ¿cuánto produjo en promedio cada persona? 10.000 tomates. Si son 100.000 tomates y hay 10 personas, en promedio cada uno produjo 10.000, ¿verdad? Eso es del per cápita. O sea, en promedio cada persona cuánto le ingresa, que es lo mismo que cuánto produce. ¿Ok? Entonces, en Estados Unidos la persona promedio produjo más que en Singapur. Bueno, Estados Unidos en promedio es un país más rico que Singapur. ¿Ok? Profe, Sí. una pregunta. Entonces, digamos, en el PIB no se toma en cuenta lo que producen las personas o los costarricenses que están fuera del país. No, no lo tomo en cuenta. No lo tomo en cuenta. No lo tomo en cuenta. Porque el Producto Interno Bruto no se trata de lo que hacen costarricenses, lo que se trata es el país cuánto produce. Produzca lo que lo produzca, porque igual la gente que consume en Costa Rica también va a consumir cosas producidas por extranjeros acá, igual se van a beneficiar de eso, ¿verdad? Ok, bueno, alguien me preguntó que qué es el método Atlas. No me voy a meter en detalle, pero es simplemente un método que normaliza los precios, o sea, las fluctuaciones en los precios, para dar una medida más precisa, porque los precios entre los países son diferentes. Puede meterse el Banco Mundial para leer más, igual, o sea, no es algo que vayamos a ver como materia del curso tampoco. O sea, es algo que pueden saber y tal. Lo que sí vamos a ver es ajustar por paridad de poder de compra, con eso del tema de los precios. Pero bueno, eso es un método que usa el Banco Mundial para ajustar los precios de los países. Es simplemente eso. Porque hay cosas que son más caras en Estados Unidos que en Uganda, o mucho más caras en Estados Unidos que en Uganda, entonces hay que ajustar por eso, ¿verdad? Pero ajá. El principio como tal únicamente es que la riqueza de un país va a verse definida no por cuánto dinero tenga o como pensaban hace 400 años los mercantilistas, por cuánto oro y plata puedan producir o cuánto oro y plata puedan robar en las colonias. No, no se trata de eso, se trata de cuántos bienes y servicios puedan producir, lo cual se traduce en bienestar para la población en la medida en la que esa población pueda consumir esos bienes y servicios. ¿Ok? ¿Queda claro este punto? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí. Bueno, y otra cosa que no es parte del principio, pero sí para entender cuánto produce un país, tiene que ver con la productividad. O sea, uno puede decir, en Estados Unidos la gente es más rica porque es más productiva, ¿ok? O sea, ¿qué es la productividad? ¿Cuánto puede producir cada persona? O sea, es más rico porque cada persona con la tecnología que tiene, con la capacitación que tiene, le alcanza para producir más que en Singapur o que en Uganda o que en Chile, ¿ok? Y si queremos, entonces, bueno, es otra cuestión. Si queremos promover el crecimiento económico en términos reales, que luego vamos a ver qué es eso, pero bueno, o sea, si yo quiero promover que el país produzca más, por eso es en términos reales de cosas. Si yo quiero producir más cosas, tengo que ponerle especial atención a la productividad. O sea, tengo que ponerle especial atención a que la gente pueda producir más, se capacite para producir más, estudie más para que se produzca más, tenga mejor tecnología para que se produzca más, mejor infraestructura para que produzca más. Entonces, ¿a qué nos enfocamos? Bueno, en el capital, las máquinas, las máquinas que utilicen, las herramientas que utilicen para trabajar, las habilidades que tengan esas personas para que puedan hacer más y la tecnología a la que tengan acceso, ¿verdad? Ángel, decime. Profe, ok, me vengo con una duda. Sí. Digamos, si yo tengo, por ejemplo, más habilidad que Pedro, no sé, cosiendo, y más plata para poder hacer mi trabajo cosiendo, pero Ajá, Pedro tiene una máquina que cose, entonces va más rápido que yo y produce ajá. más, ¿quién tiene más productividad? Pedro, porque Pedro produce más. O sea, no es el que tenga más habilidad. No es la persona, no, la pregunta no es quién es más habilidoso. La pregunta es quién produjo más al final del día. Si Pedro produce más al final del día, es más productivo. Pero es que si Pedro no sabe hacerlo y yo sí, aunque él Pero tenga tiene una una máquina, yo máquina. produzco más. Pero Pedro tiene una máquina. Probablemente la gente de hace 1000 años en Perú podía hacer hilados con muchísima habilidad. Pero yo que no sé hacer nada de hilados, si me dan una máquina moderna, digamos, donde yo oprimo un botón y se cose solo, yo voy a ser mucho más productivo, aunque no tengan la menor idea de cómo hacerlo. ¿Okay? Porque ese componente de tecnología va a ser mucho más importante que el de la habilidad, hasta cierto punto, ¿no? No, no es por habilidad, o sea, es como persona sabes hacer mejor los hilados, está bien, pero es más productiva la otra persona porque hizo más, gracias a la Profe,
Esa es la Y baja magia. el costo, ¿verdad? También. Perdón, Alonso. La máquina baja el costo. Y baja el costo, claro, obvio. Profe, yo tengo una pregunta que añadir con eso. Sí, Mm, claro, Pedro estaría produciendo más, pero como ella es la que sabe coser, no sé si por eso, ¿cómo se dice? Incrementaría el valor de lo que sea que esté cosiendo. Entonces, como lo que está cosiendo vale más, su vale productividad es más, mayor. vale más. O, Vale más y la respuesta es le vale más porque le costó muchísimo más, porque no tenía no, CT. también. Le costó muchísimo más que a Pedro. O sea, sí tenía la habilidad, pero al final del día hizo solo una y Pedro hizo 20. Entonces Pedro va a poder, o sea, esa máquina le redujo el costo porque, o sea, en un día puede hacer 20. Entonces, puede venderlo mucho más barato y la gente probablemente se la va a comprar a Pedro, a menos de que sea un producto de muy baja calidad. Ahí sí, ahí podemos, le damos ese beneficio. Pero podemos decir que si la calidad es homogénea, Pedro va a ser más productivo, a Pedro le van a comprar más, Pedro va a poder vender a un menor precio. ¿Ok? Y así, Pedro, o sea, es más productivo justamente por la tecnología. No tiene que ver con que sepa o no sepa, tiene que ver con que la máquina sí sabe. Entonces la máquina le ayuda para que pueda producir mucho más. Y así va a poder producir a un menor precio y a un menor costo. Eso es lo que guió, y esta discusión es lo que guió la revolución industrial. Si vamos a hacer una máquina para poder producir mucho más y vamos a explotar niños de 12 años para que trabajen todo el día y nos hagan ricos. Sí, más o menos así fue la cosa. Esa fue la revolución industrial. Pedro puede contratar a alguien con habilidad también, o Pedro, mejor aún, Pedro puede contratar a alguien con habilidad que use la máquina. Bien, ¿verdad? Y ya no produce 20, produce 40. O sea, todo eso entra en juego. Pedro se la jugó al comprar la máquina en vez de aprender. Esa es una muy buena observación que hizo Gabriel. O sea, si yo compro la máquina, el costo de oportunidad es que ya no voy a aprender hilado. Bueno, al final del día, si la máquina me produce mucho más que aprender, bueno, probablemente no me importe mucho, pero hay un costo de oportunidad, efectivamente, que tomé esa decisión. Me encanta cuando uno ya va como interrelacionando conceptos. Sí, sí, es algo hermoso. Ok, pasemos rápidamente entonces al otro me gustó mucho esa discusión. Segundo principio macroeconómico. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios aumentan. Y va a haber mucha gente que les va a dar esa idea de que la inflación es un fenómeno, los monetaristas, ¿verdad? La inflación es un fenómeno monetario. Entonces, si Zimbabue tiene mucha deuda, o bueno, Alemania en el 23, después de la... Por ejemplo, Alemania después de la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de Versalles, les dicen, ustedes son culpables de todo lo que pasó, son culpables de la guerra, son culpables de la destrucción de Europa. Entonces vamos a ponerles la deuda, o sea, la carga de sus hombros de que reconstruyan Europa. Vamos a eliminar su ejército. Bueno, Hitler luego se va a volar eso, pero bueno, la idea en el 19 era esa, era como que Alemania tuviera que pagar por la destrucción de Europa. Entonces van a tener mucha deuda. Entonces el gobierno, ¿qué hace? Ay, no tengo plata para eso. ¿Qué hace el gobierno? Imprime plata. Imprime dinero para pagar esa deuda. ¿Qué pasa cuando hay mucho más dinero o digamos, la cantidad de dinero que hay en la economía crece a un ritmo mucho mayor que lo que crece la producción? Porque es decir, hay mucha más plata, pero no hay muchas más cosas que esa plata pueda comprar. No hay muchos más mercados donde esa plata se pueda mover, lo cual infla los mercados existentes. Entonces, por oferta y demanda, y eso otra vez lo podemos retomar cuando vemos y eso es algo que me gustaría retomar cuando, si no me dicen, cuando hablemos del mercado, cuando tengamos ya nuestro mercado, nuestro modelo de mercado de oferta y demanda ya bien afirmado y lo expliquemos bien, explicar cómo funciona más o menos la inflación. O sea, el tema es ese, hay muchísima más plata en la economía, pero no hay muchísimos más mercados, no hay muchísimas más cosas. Entonces, en los mercados que hay, va a aumentar la demanda porque la gente va a tener más plata. Entonces, suben los precios de absolutamente todo a ritmos absurdos. En el caso de Alemania, 29.500% mensual. ¿Ok? O sea, la plata no tiene respaldo en bienes producidos. Justamente esa es la razón de la inflación. Justamente esa es la razón de la inflación. Bueno, una de las razones, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, podemos decir que la inflación ahorita que tenemos del 4,9% anual en Costa Rica es porque, en parte, una parte es que los precios del petróleo están subiendo como consecuencia de un conflicto armado en Ucrania.
Sí, que no es una guerra, es una invasión, sí, pero los precios del petróleo suben, con lo cual los precios de los insumos suben, con lo cual los precios de las importaciones suben, con lo cual los costos de transporte suben, y todo sube. Y ahí no fue que el gobierno imprimió plata. O sea, no es la única razón, pero es una razón de peso para que haya inflación. Si el gobierno imprime mucha plata que no esté respaldada por esa producción, pues los números van a ser absurdos. Depende de cuánta plata se imprima. Ingresa en el 44, también hubo una hiperinflación. Yugoslavia en el 94, 313 millones % mensual. Y la más grande de todas, bueno, no, la más grande de todas creo que fue Hungría en el 44. Sería una cuestión de números, pero sí, yo creo que la inflación más grande de la historia ha sido la de Hungría del 44. Pero bueno, Zimbabue en el 2008 también, lo mismo. Imprimió plata por una cuestión de deuda y la inflación llegó en su punto máximo a 79.600 millones % mensual. O sea, ese es un punto en el cual, y incluso en la de Alemania, es un punto en el cual ustedes agarran los billetes en invierno y los queman por calor, para obtener calor. O en Zimbabue los enrollan en papel higiénico. Y como, bueno, hay una escasez de todo porque, bueno, ya nadie quiere producir nada por la inflación, entonces enrollamos los billetes en papel higiénico y eso es lo que va a haber en los baños. Total, hay demasiados billetes en esta economía y no hay más producción, no está respaldado. Entonces, bueno, el principio sería ese. Esa es la línea, luego lo retomamos con el tema del mercado. Por favor, me recuerdan. Cuando el gobierno imprime mucha plata, infla los precios. ¿Okay? Y sobre todo si esa plata no está respaldada. ¿Listo? En Zimbabue se llegó a imprimir billetes de 100 trillones de dólares de Zimbabue. Sí, sí, sí. Esa es una imagen muy curiosa, interesante de la historia. Entonces, la inflación es una situación muy dolorosa. Yo sé que en Costa Rica uno no está acostumbrado a estas cosas, pero pregúntele a un argentino, ¿verdad? O sea, yo siempre me pongo a pensar como alguien que en su vida, que ha vivido su vida normalmente en Argentina, bueno, o sea, sus ahorros al carajo, porque digamos, uno ahorra plata durante ciertos años y luego viene la inflación y esa plata que yo ahorré ahora ya no me alcanza para comprar un carro, ahora solo me alcanza para comprarme un bollo de pan o solo me alcanza para comprarme una mesa, yo qué sé. O sea, el poder adquisitivo de esa plata va en detrimento cuando hay inflación. Y ese billete valía como $1, sí. Sí, sí, o sea, es una situación totalmente caótica. Ahora, bueno, entonces es el principio, ¿verdad? Luego lo profundizamos, tal, pero el principio es ese. Si se imprime demasiada plata que no está respaldada, va a haber inflación. Eso está requetre contra conocido en la historia moderna de la humanidad. Está muy bien documentado y es algo que podemos dar por cierto. ¿Okay? Y la última, en el corto plazo, la sociedad enfrenta una disyuntiva entre inflación y desempleo. ¿Ok? Si viene una pandemia y la gente queda desempleada, ese es un caso reciente. Y tenemos en Costa Rica, junio del año 2020, todavía no proceso bien que estamos en el 2022, perdón. Del año antepasado, el año 2020, en junio, el desempleo en Costa Rica fue del 24%. ¿Sí? Eso es cercano al nivel que hubo en la Gran Depresión del 29, para que se pongan una idea. Entonces, si la gente está tan desempleada y la economía no se está moviendo porque hay una pandemia y ni siquiera nos podemos reunir para vernos y la gente se moviliza menos, compra menos, trabaja menos, justamente por esa situación de desempleo, eso va a llevar a que haya ninguna presión sobre la inflación, porque los mercados no se están moviendo, porque no hay demanda por los bienes tampoco. Todo más bien eso genera una situación en la que incluso podría haber deflación. Aquí en Costa Rica no hubo, pero durante la pandemia, o sea, durante el 2020 sobre todo, que uno podría argumentar que seguimos en pandemia, y es cierto. Pero bueno, lo más fuerte, digamos, de las restricciones sanitarias en el 2020, inicios del 21 tal vez, la inflación siempre se mantuvo en rangos muy bajos. Si ustedes se ponen a ver en el mercado, en el Banco Central, que ojo, mide la inflación como variación interanual de los precios. O sea, la inflación anual en marzo es cómo están los precios de ahorita en relación con marzo del año 2021. O sea, en un año, en un plazo de un año, subieron, bajaron 1%, 2%, 3%. Y así cada mes vamos viendo la variación interanual. Entonces, como hay desempleo y los mercados están como deprimidos, bueno, no deprimidos, a veces es una palabra muy fuerte en términos económicos, pero están achantados. Sí, la gente no está comprando tantas cosas y
y la economía está muy poco dinámica. Entonces los precios no van a tender a subir. Muchas veces pueden tender a bajar más bien. ¿Okay? Por el contrario, si hay poco desempleo, sí, si hay muy poco desempleo, más bien la gente está trabajando mucho, vienen muchas empresas, todo está muy dinámico, va a haber más demanda en los mercados del país. ¿Ok? Eso presiona al alza los precios normalmente en el corto plazo. Entonces, lo que quiero que vean con esta disyuntiva es simplemente eso, ¿verdad? Que cuando la economía está muy dinámica, eso genera presiones sobre los precios. O sea, es bueno, pero genera presiones sobre los precios. ¿Qué hace el gobierno cuando ve que la cosa está subiendo mucho? Y bueno, que está haciendo también ahora, pero no porque la economía esté muy dinámica, sino porque los precios del petróleo suben mucho y la inflación sube mucho también con respecto a los niveles que teníamos, porque un 5% anual es una cosa que uno la siente, pero digamos, es muy manejable. Sí, o sea, si uno le pregunta a una persona de Argentina o un boliviano que haya experimentado la crisis inflacionaria reciente, me va a decir, no, pero eso no es nada. Pero uno lo siente, ¿verdad? Como, oye, mira, la carne está más cara y la gasolina está muchísimo más cara. O sea, uno lo siente, yo no digo que no, pero, digamos, no estamos viendo que todo está al doble. O sea, ¿qué hace el gobierno cuando ve que la inflación está subiendo? Bueno, dice, tal vez lo mejor sea recortar un poco o desestimular un poco la actividad económica para que justamente reduzca esa presión sobre los precios. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, política monetaria. Tasa de política monetaria del gobierno, del Banco Central estaba en 1,25% en enero, ya va por el 2,5%. Bueno, ¿para qué hacen eso? Bueno, para desestimular entre los bancos el préstamo de dinero, eso desestimula, al final debería desestimular un poco el crédito, debería guiar también las tasas de interés de los bancos públicos, privados, de las financieras, de las cooperativas al alza, con lo cual otorgaría menos crédito, con lo cual se demandaría menos bienes y servicios, menos casas, menos carros, y al final de cuentas, pues eso reduce la actividad económica, con lo cual se reducen las presiones inflacionarias. Eso también lo podemos ver más en el futuro cuando hablemos del tema macro. Pero bueno, ¿cuál es el principio? La linecita, el eslogan. En el corto plazo hay una disyuntiva entre inflación y desempleo. Si la economía está muy dinámica, eso genera presiones inflacionarias. Si la economía, más bien, está achantada, está en recesión, sería la palabra correcta, está en recesión, entonces normalmente no va a haber ninguna presión sobre la inflación. Son dos cosas que van a ir, digamos, van a ir en contra una de la otra. En el corto plazo, en el largo plazo no va a haber una relación estable. O sea, la relación no va a ser entre inflación y desempleo. Vamos a hablar más en el largo plazo. En un plazo de 10 años, lo que nos va a interesar es mejorar la producción, la productividad, la tecnología, etcétera. Esas variables reales, que luego vamos a ver más sobre eso. Pero bueno, quedamos con el principio. Sociedad enfrenta una disyuntiva entre inflación y desempleo. Entonces, pasamos a la siguiente cuestión. La economía es una disciplina científica, ¿ok? La economía va a tratar de encontrar leyes generales sobre cómo funciona esa economía, sobre cómo funciona la oferta, cómo funciona la demanda, cómo funcionan los mercados, cómo funciona el mundo que nos rodea, ¿ok? Y para hacer eso vamos a tener modelos guiados por los métodos matemáticos y métodos estadísticos. Entonces, ¿qué es un modelo? Un modelo es una reducción de la realidad. Sí, yo tengo una realidad que es muy compleja y en economía eso es especialmente cierto, porque digamos, en Costa Rica hay 5 millones de personas, más o menos. Eso implica que hay, imagínense cuántas interrelaciones entre esas personas. Hay muchos sectores, hay muchos mercados, la gente se interrelaciona económicamente para muchas cosas muy distintas y llevar la contabilidad y llevar el registro de todo eso que está pasando es muy difícil, ¿verdad? O sea, es mucha gente, es muchas relaciones. No hay mente humana que pueda procesar tanto. Entonces, ¿qué hacemos? Reducimos la realidad a modelos que nos ayuden a entender más o menos las tendencias que guían a esas personas, las tendencias que guían esos mercados. Y claro, es una reducción, va a ser mucho más simple que la realidad como tal, pero esa simplificación va a pretender explicar en términos generales, sí, no cada cosita que pasa, pero en términos generales, qué guía, qué motiva a las personas, qué motiva a los mercados, cómo se van a mover esos mercados, qué se produce, para quién, cómo, ¿ok? Y un modelo va a ser, pues nada, la descripción de esa relación entre las variables económicas, ¿ok? Ok,
Ok, entonces, ¿cuál es la disyuntiva a la que uno en economía se va a enfrentar siempre que uno quiera modelar? O sea, ¿a qué se refiere uno con modelar? Bueno, a reducir la realidad a un modelo, a a una ecuación, o a un sistema de ecuaciones, o a una descripción que sea fiel a la realidad, o sea, que sea útil para explicarme la realidad, pero que al mismo tiempo sea fácil de comunicar, que tenga la suficiente elegancia y simpleza como para que yo pueda explicar los términos generales sin enredar demasiado al público, sin enredarme demasiado a mí, sin tener tantas variables que ni siquiera pueda explicarlas, que ni siquiera pueda yo, digamos, analizarlas todas al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es la disyuntiva? En una sociedad muy compleja, ¿sí? En un sistema económico ultra complejo, yo quiero explicarlo. ¿Ok? Entonces, al mayor nivel de complejidad, más me acerco a ese modelo. A ese modelo no, más me acerco a la realidad. O sea, entre más personas meta, más variables, pues bueno, más me voy acercando a esa realidad, digamos. Pero al mismo tiempo, si yo aumento el nivel de complejidad de los modelos, pierdo la capacidad de expresarlo, pierdo la capacidad de comunicarlo, pierdo la elegancia y pierdo la oportunidad de mostrar cuáles son las tendencias que guían, o sea, las leyes generales que mueven esta realidad. O sea, paso de querer explicar las leyes generales que explican la realidad a explicar la realidad misma. Y entenderán ustedes lo complejo que se tornaría eso, lo inmanejable y lo incomunicable que se torna eso. Entonces, ¿cuál es la disyuntiva? Entre la fidelidad a esa realidad, el nivel de complejidad que me permite explicar fidedignamente lo que está en juego en esa realidad y lo que moldea esa realidad, y la capacidad de la simpleza, la simplicidad que me permite comunicar ese modelo sobre la realidad. Entonces, como complejidad y simplicidad tienen que jugar, tienen que balancearse de una manera tal que el modelo me ayude a entender esas tendencias generales. Por ejemplo, el modelo de mercado. O sea, yo no le estoy preguntando a cada persona cuánto está dispuesto a pagar en el mundo por un zapato. No, no, yo digo más o menos, la curva se ve así, más o menos, la oferta se ve así, más o menos, los precios llegan acá por estas y estas fuerzas. Y estas fuerzas van a moverme la demanda, estas y estas fuerzas van a mover la oferta. Entonces, el modelo del mercado es un muy buen ejemplo. Es un modelo relativamente sencillo. Es un modelo que se entiende con muy pocas variables, pero es un modelo que, imagínense ustedes, nos habla de muchas cosas de la realidad. Yo puedo explicar muchísimos fenómenos de la realidad muy complejos a través de la oferta y la demanda, que tiene muy pocas variables. Es muy fácil de explicar, muy fácil de comunicar, muy fácil de entender, muy fácil de dibujar también. No son 100 mercados y 100 ecuaciones, no, es solo dos rayas. Oferta que va para arriba y la demanda que va para abajo. ¿Ok? Y con eso yo puedo explicar un sinfín de realidades. ¿Ok? Y eso es lo hermoso, eso es lo elegante del modelo, que con muy poco nos dice mucho. Es como, alguien diría por ahí, es como poesía. ¿Ok? Entonces, nosotros en economía vamos a intentar modelar. Por ejemplo, yo quiero saber cómo se distribuye el territorio nacional, cómo son las carreteras, todo. Bueno, hagamos un mapa. El mapa no es Costa Rica como tal. El mapa nos muestra cómo es Costa Rica, más o menos cómo se ve Costa Rica. No está cada calle aquí, no está cada persona, cada casa, cada río, no está todo representado, pero en términos generales nos ayuda mucho a entender más o menos cómo llego yo de San José a Limón, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ese es ese juego de la simplicidad y la complejidad. Yo quiero explicar Costa Rica, pero tampoco cargarlo tanto que ni siquiera se entienda qué está pasando. No. Si uno quiere ir de San José a Liberia, bueno, ¿cuál es la calle más o menos que debe seguir? Bueno, entonces el modelo nos ayuda. Este modelo de un barco no es el barco mismo, es un modelo, es una reducción del barco a algo más manejable. Bueno, este es un modelo de un dinosaurio. Podría ser el dinosaurio mismo, de hecho, son los huesos, pero por ejemplo, uno puede, si no tenemos huesos reales, ¿cómo es que se llamaba este dinosaurio? A mí de niño me encantaban. El Triceratops era, ¿verdad? Alguien que me confirme, alguien que le guste los dinosaurios que me confirme que era un Triceratops. Pero bueno, si yo no tengo los huesos de un Triceratops real, porque no los encontré, porque se perdieron, porque nadie ha encontrado un hueso de un Triceratops, bueno, yo puedo a través de otra evidencia arqueológica
que no conozco porque no sé mucho de ecología, pero digamos, yo puedo a través de modelos computacionales y de otra evidencia que se haya dado, o restos de huesos que no están completos también, pero que me ayudan, o que tengo tal vez solo la cabeza, o que tengo solo un pie por acá y una mano. No puedo hacerlo todo, pero puedo con modelos computacionales tal vez redibujar, rediseñar cómo se veía un Triceratops en la realidad. ¿Es esto el Triceratops de verdad? No, es un modelo para representar el Triceratops, para ver más o menos cómo se veía. No está la piel, no está cada vena, no está cada músculo. No, no, no. Está el modelo óseo para ver más o menos cómo era, ¿cierto? Entonces, son los modelos. Asimismo, en economía, eso es una ecuación, le llamamos la Cobb-Douglas. ¿Qué quiero saber yo? Bueno, yo quiero saber más o menos la gente cómo decide entre comer peras y manzanas. Bueno, ¿qué vas a hacer? Le vas a preguntar a cada persona en el mundo cuántas peras y cuántas manzanas come y cómo toma la decisión. Bueno, probablemente la mayoría te diga, depende del momento o depende de lo que prometa en el momento, ¿verdad? Si quiero una piña, me compro una piña, si quiero una manzana, me compro una manzana. No hay una función matemática que haya ahí en medio, ¿verdad? Pero yo quiero más o menos entender cómo es que la gente, más o menos, ¿verdad? Siempre son tendencias, cómo funcionan las decisiones entre comer piñas y manzanas. Entonces yo me hago una función que dice, en promedio las personas, en términos agregados, tienen una función de utilidad. Luego vamos a ver eso también, que les dice qué tanta felicidad les da comerse una piña y qué tanta felicidad les da comerse una manzana, ¿cierto? Entonces, no voy a explicar todo esto, ¿verdad? Solo es como explicación del modelo. Como yo quiero saber más o menos cómo la gente come piña y manzana, entonces digo, normalmente la gente distribuye una proporción A de su ingreso a las piñas y una proporción 1 menos A las manzanas. Entonces, 50-50, a veces es 60-40. Yo puedo hacer un modelo y puedo estimarlo para el mundo, para ver en general la gente cuánto estima de esos, cuánto compra de su ingreso, como proporción de su ingreso de manzanas y cuánto consume de piñas. Entonces, digamos que me da 50-50. Entonces, en términos promedio, la gente usa el 50% de su ingreso para piñas y el 50% de su ingreso para manzanas. Y no consume nada más, porque digamos que este es un mundo de dos bienes, que también, eso es un modelo. No tenemos por qué tener millones de bienes, podemos reducirlo a dos para ver términos generales. Y lo desglosamos matemáticamente, lo estimamos y eso nos puede decir algo de la realidad. Yo sé que en el caso de las manzanas y las peras probablemente no, porque nadie usa su ingreso solo en manzanas y peras. Pero podemos decir, no sé, X es bienes de consumo y Y son servicios. Entonces, más agregado, digamos. Va muchas veces en economía y esto tal vez les frustre en algún punto. Tal vez no, tal vez sea difícil de comprender, pero nosotros en economía vamos a usar muchas abstracciones porque usamos modelos. Entonces no es la realidad misma. Yo quiero saber cómo están los precios, pero bueno, ¿qué son los precios? Hay como 3 millones de cosas que uno puede comprar. ¿Cómo hace uno para saber exactamente cuánto está costando cada una en cada momento del tiempo? Bueno, no hacemos eso. Reducimos más o menos qué es lo que la persona promedio consume. No consumimos 3 millones de cosas cada persona. En promedio consumimos unas 400. Bueno, ya eso es más manejable. Agarremos unas 20 variedades de cada cosa, hacemos una canasta de esas 400 cosas, vemos cuánto cuesta la canasta y vemos cómo varía el precio de la canasta de un año al otro. Ah, listo, eso es muy manejable. Eso nos dice más o menos a la persona promedio cuánto le cuesta vivir de un año al otro, si es más caro, si es más barato, y nos da una tendencia, nos da una intuición, una estimación, me dicen por acá. Lo de la canasta, el IPC, es el IPC, exactamente, es el IPC, el índice de precios al consumidor. Y con eso vamos a estimar la inflación. Bueno, ¿estás en serio tomando en cuenta todos los precios, todas las cosas que están pasando? No, es una estimación, es un modelo, es una reducción, es una abstracción. No todo el mundo consume justamente lo que está en esa canasta, pero nos ayuda a estimar en promedio el costarricense promedio más o menos en que está consumiendo su plata. ¿Ok? Es una estimación, es una reducción, es una abstracción. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un par de ejemplos nomás para ilustrar esto. Entonces, la teoría económica nos va a ayudar a construir esos modelos. Y vamos a abrir una segunda área, digamos que es la economía empírica, que es yo tengo el modelo de oferta y demanda, veamos si funciona. Entonces, con métodos estadísticos que luego veremos más ampliamente y no solo en este curso más bien poco, pero cuando vean esos cursos de estadística y sobre todo de econometría, que luego yo sí les voy a hablar un poco de eso porque es un tema que a mí me gusta mucho y que les va a ayudar para el futuro, para ver más o menos qué es la cosa y de qué va, para no llegar a econometría, sin saber qué es econometría.
es probar los modelos. O sea, el modelo de oferta y demanda, ¿en serio me ayuda a explicar la realidad o no tiene nada que ver con la realidad? Ese modelo Cobb-Douglas que vimos ahorita de las manzanas y la espera, ¿en serio nos dice algo de la realidad? ¿O esos modelos en verdad no tienen nada que ver con lo que está pasando? Es probar los modelos. La teoría económica nos da los modelos, la empiria económica nos muestra si esos modelos tienen alguna aplicación para la realidad. Y si en serio nos ayudan a explicar lo que queremos que expliquen. ¿Sí? Entonces, un primer modelo. Flujo circular. Por ejemplo, ¿cuál problema resuelve esto? Yo quiero ver más o menos cómo se mueven los mercados en un país, cómo se mueven los bienes y los servicios en un país. O sea, yo sé que son millones y yo sé que hay millones de personas también, pero no vamos a hacer una descripción de el flujo de cada lápiz, de cada zapato, de cada mouse, de cada computadora, de cada cuadro, no. Vamos a explicar en general. Entonces, digamos, supongamos, y todos los modelos se basan en supuestos, supongamos que hay dos tipos de actores en la economía. Hay familias, gente común y corriente que vive su vida, y empresas. Entonces, además de dos actores, que es algo bastante manejable, ustedes sí, son solo dos, familias, empresas. O sos una empresa o sos una familia, o manejas una empresa. Pues. Hay dos mercados. El mercado de bienes y servicios, de las cosas que se producen, y el mercado de los factores de producción. Es decir, las empresas necesitan factores, necesitan insumos para producir cosas, como qué, trabajo, capital, tierra. ¿Ok? O sea, necesitamos insumos para poder producir las cosas. Entonces, estas son las cosas y estos son los factores que usamos para producir las cosas. Entonces, son solo dos actores y dos mercados. Entonces, bastante sencillo, ¿verdad? ¿Cómo podemos describir cómo se mueve la economía con algo tan sencillo? Bueno, digamos entonces que hay dos actores, ¿verdad? Hay familias y hay empresas. ¿Qué hacen las empresas? A través del mercado de bienes y servicios, vende cosas y servicios. Y las familias que hacen las compran. Apple saca un celular. Yo, Juan Miguel Segura, compro el celular. ¿Ok? En el mercado de bienes y servicios. Todas las empresas producen cosas que venden en este mercado y la gente las compra. ¿Qué hace la gente para obtenerlas? Bueno, gasta dinero y ese dinero va a las empresas porque la empresa ofreció un celular y yo compré el celular. Entonces, el valor del celular es lo que yo le estoy pagando a la empresa. ¿Ok? Entonces, eso es todo lo que pasa en el mercado de bienes y servicios. Eso es un muy buen resumen de lo que pasa en el mercado de bienes y servicios. No tuve que explicarles las millones de interrelaciones, solo esa. Luego, las empresas van a requerir para producir esos celulares trabajo, tierra y capital de las familias. Y sobre todo, la manera más intuitiva de entender esto es el trabajo. O sea, yo necesito para producir esos celulares que alguien trabaje para hacer esos celulares. Entonces yo demando eso de las familias. Familias del país, por favor, yo les pago un salario, pero por favor trabajen para mí. Entonces, a través de ese mercado de factores, el mercado de trabajo es un mercado de factores. Entonces, las familias dan ese trabajo a las empresas y las empresas quedan a cambio salarios o rentas sobre la tierra o ganancias sobre el capital. Por ejemplo, si las familias compran acciones de estas empresas, están dando capital financiero. ¿Okay? Eso también entra dentro del mercado de factores de producción. Entonces las familias dan esa plata, ese capital, o dan o la empresa le alquila tierra, una empresa bananera le alquila una finca a una familia para que puedan producir esos bananos. Bueno, todas las familias les dan esa tierra, o le dan ese capital financiero, o le dan ese trabajo a la empresa, y la empresa les paga por eso. ¿Ok? Entonces, esto nos ayuda a ilustrar. Toda venta es también una compra en la misma cuantía. Y todo trabajo que se da, luego se va a retribuir en un salario. Y este modelo tan sencillo nos ayuda más o menos, muy sencillamente, a ilustrar cómo se mueve la economía. ¿Ok? ¿Nos explica absolutamente todo? No, pero sí nos ayuda a ilustrar cosas muy fundamentales y muy importantes sobre cómo funciona. ¿Ok? Y eso es lo importante, eso es lo que el modelo quiere mostrar. Y eso lo vamos a llamar el modelo del flujo circular. Y toda la economía va a estar ilustrada por este flujo. O sea, ya uno, si quiere modelos más complejos, pues los va a tener. Pero si uno solo quiere saber cómo es que todo lo que se compra es algo que se vende y cómo esas empresas necesitan trabajo y a quién se lo piden y a cambio de eso quedan, bueno, este modelito es suficiente.
¿Ok? No es la realidad, pero es suficientemente sencillo y explica muchas cosas, muchas cosas muy importantes. O sea, los fundamentos de la economía están acá. ¿Ok? Entonces, así es la cosa. Ahora, un segundo modelo que podríamos ver. Tratamos de explicar cómo se movía la plata en la economía o cómo se movía la economía. ¿Sí? Entonces tenemos dos mercados, dos personas. Segundo modelo, que se llama frontera de posibilidades de producción, posibilidades máximas. Supongamos que yo quiero explicar, ¿qué quiero explicar yo? Yo quiero explicar cómo es que un país o una empresa distribuye recursos para producir cosas. O sea, ¿por qué Costa Rica produce más? Bueno, ya no lo hace, pero antes, hace 50 años, ¿por qué producía más café que computadoras? O más café que carros, o más café que libros. O sea, ¿qué determina que uno distribuya sus recursos a la producción de una cosa o de otra? Sí, porque en una guerra, un país que inicia un estado de economía de guerra empieza a producir más municiones, más armas y utiliza todos los recursos de la sociedad para la guerra, ¿ok? Y deja de producir todo lo demás. O sea, ¿qué guía eso? Bueno, en el caso de un país normalmente, bueno, ¿qué hace? Los soldados son un recurso. Entonces, todos los hombres mayores de 18, ustedes van a la guerra. ¿Ok? Y las personas que queden tienen que ponerse a producir todo lo demás. ¿Ok? Entonces, digamos que yo quiero entender eso. O sea, yo quiero entender cómo se distribuyen los recursos para producir una cosa o la otra. Entonces, digamos que para ilustrar esto, digamos que hay solo dos bienes. Yo sé que hay millones, pero buscámoslo para entender en general qué está pasando. O sea, si entendemos qué pasa con dos, luego lo extrapolamos a millones, pero la, 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 la dinámica va a ser más o menos la misma. Entonces, yo quiero explicar cómo es que se utilizan recursos para una cosa o para la otra. Entonces, hay dos tipos de bienes y hay recursos. Entonces, produzco o computadoras o café. Y además, tengo recursos para producir esas computadoras y ese café. ¿Cuántos recursos? Bueno, digamos que lo vamos a medir en horas. El país tiene en total en un año 50.000 horas para producir esas dos cosas. Puede producir más de una, puede producir más de la otra. ¿Okay? Entonces, tenemos 50.000 horas. ¿Cómo hacemos? Tenemos computadoras y café que podemos producir y tenemos recursos, 50.000 horas. ¿Qué más tenemos? Bueno, sabemos que para producir una computadora necesitamos 100 horas de estas 50.000. Si yo quiero producir un quintal del café, necesito 10 horas. Entonces, ¿qué pasa si yo uso, y eso es lo que quiero ilustrarles acá, qué pasa si yo uso las 50.000 horas para producir computadoras? Si yo uso todos los recursos de la economía, que son 50.000 horas, para producir computadoras, bueno, ¿cuántas computadoras puedo producir? 50.000 entre 100, ¿verdad? O sea, tengo 50.000 horas, cada una me cuesta 100. ¿Cuántas produzco? 50.000 sobre 100 me da 500. ¿Ok? Esas son todas las computadoras que puedo producir, usando todos los recursos. Todos los recursos de la economía en computadoras me producen 500. ¿Qué pasa si yo uso 40.000 horas para computadoras y el restante 10.000 lo uso para el café? Bueno, produzco, no 500, produzco 400 computadoras. ¿Y cuánto café produzco? Bueno, 10.000 horas sobre la cantidad de horas que use en cada quintal. 10.000 sobre 10 es 1.000. ¿Okay? Y así vamos. ¿Qué pasa si yo uso la mitad del tiempo en cada cosa? Bueno, produzco 250 computadoras y 2.500 quintales de café. ¿Qué pasa si yo uso más tiempo en café que en computadoras? Bueno, esto es lo que produzco. Y finalmente, ¿qué pasa si yo uso todos los recursos que tengo para producir café? Bueno, podría producir 5.000. ¿Sí? Entonces, vamos a graficar esto. ¿Ok? Ya, o sea, esta es la tabla de cuánto produzco dependiendo de cuántas horas uso para cada cosa. Y tomando en cuenta la productividad. O sea, cuánto trabajo, cuántas horas necesito para cada cosa. Entonces, vamos a usar esta tablita y la vamos a graficar. ¿Qué nos dice esta gráfica? Nos dice, punto A, si yo uso todos los recursos de la economía en computadoras, produzco ¿cuánto? 500 computadoras y 0 café. Punto B, ¿qué pasa si yo uso 40.000 horas en computadoras y 10.000 en café? Bueno, yo voy a producir 100 computadoras, punto B, 400 computadoras y 1.000 quintales de café. 1.000 quintales de café.
Y así voy graficando. En el punto C yo produzco 250 computadoras y 2.500 quintales de café. Y así voy, y así voy, y así voy. Entonces, si ustedes dibujan cada punto posible de distribución de esas horas, o sea, desde 50.000 horas solo en computadoras, luego 49.999 en computadoras y una en café, luego 49.998 horas en computadoras y 2 en café, y así van hasta el final, en el cual es el otro extremo, solo producen café y nada de computadoras. La línea que van a dibujar es esta azul. ¿Ok? ¿Qué es eso? Todas las posibles combinaciones de producción de computadoras y café cuando yo uso esas 50.000 horas, cuando yo uso todos los recursos del país. ¿Ok? Y esa línea en este caso es lineal. O sea, cuando yo destino recursos o cuando yo muevo recursos de producir computadoras a producir café, siempre me produce la misma cantidad. Es decir, quiero ilustrar este punto bastante bien. Yo estoy produciendo solo computadoras, ¿verdad? Solo computadoras. Entonces produzco 500. Entonces digamos que yo digo, voy a dejar de producir una computadora y con esos recursos voy a producir café. Entonces, si yo dejo de producir una computadora, ¿cuántas horas me gano? Bueno, la respuesta es 100. O sea, produzco todas las computadoras que puedo menos una. Entonces, con esa menos una, ¿cuántos recursos me libera? O sea, ¿cuántos recursos no voy a usar para producir esa computadora? Bueno, 100 horas, que son las horas que se van a utilizar en producir esa computadora. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Con esas 100 horas que yo no voy a usar en producir esa computadora, ¿cuántos quintales de café puedo producir? Entonces, si yo uso esas 100 horas laborales, en vez de producir esa computadora adicional, produzco un quintal de café, ¿puedo producir cuánto? 100 horas entre cuántas horas se usan en cada quintal. 100 entre 10, o sea, me da 10. O sea, ¿cuál es la cuestión? Cada computadora que yo deje de producir, o los recursos de cada computadora que yo vaya a destinar para café, me genera 10 quintales de café. ¿Ok? Entonces quiero volverme acá. Y esa es y eso lo que quiere decir es, cada computadora, yo produzco 500, ¿verdad? Cuando uso todos los recursos en computadoras, cada computadora que yo me mueva hacia la izquierda, que yo produzca de menos, me produce o me da la posibilidad de producir 10 quintales de café más. O al revés, cada quintal de café que yo deje de producir, más bien me va a dar al revés, el inverso, una décima parte de una computadora. ¿Okay? Entonces, cada computadora que yo me mueva hacia la izquierda o hacia la derecha, cada computadora que yo quiera producir de más, me va a demandar los recursos que hubiera podido utilizar en 10 quintales de café. Eso es el costo de oportunidad. Si yo decido una computadora, ¿cuál es el costo de oportunidad? 10 quintales de café que no voy a poder producir porque esos recursos los voy a utilizar en la computadora. ¿Ok? Y ahí entra, ahí entra el costo marginal. El costo marginal de cada computadora son 100 horas. El costo marginal de cada quintal de café son 10. Las computadoras valen 10 veces más que el café. O sea, por cada computadora que produzca, hay 10 quintales de café que no voy a producir. Y justamente, fíjate, esa es la pendiente. ¿Ok? La pendiente es de menos 10. Cada computadora que yo quiera producir me quita la posibilidad, me quita los recursos necesarios para producir 10 quintales de café. Y esa pendiente se mantiene a lo largo de toda la curva. No importa si yo no tengo computadoras o si yo use todos los recursos para computadoras, siempre una computadora adicional o una computadora de menos que yo quiera producir me va a quitar o me va a dar los recursos para producir 10 quintales de café. Siempre, en todos los puntos. Entonces, a esto le llamamos la frontera de posibilidades máximas de producción. ¿Ok? Es si yo uso todos los recursos de la economía, ¿a qué puntos puedo llegar? Bueno, puedo llegar al E, puedo llegar al D, puedo llegar al C, puedo llegar al B, puedo llegar al A. Todos estos puntos son eficientes. O sea, en el sentido de que estoy usando todos los recursos de la economía para producir una cosa o la otra, pero estoy usando todos los recursos. No estoy desperdiciando nada, no hay nadie que esté desempleado, entonces no puedo usar esas horas. O sea, todo el mundo está trabajando y todo el mundo está trabajando bien. Pero ya ahí la sociedad tendrá que decidir en qué punto de estos produce. ¿Producirás más tanques de guerra o producirás más pan? ¿Verdad? ¿Producirás más café? ¿Producirás más computadoras? Etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso se llama frontera de posibilidades máximas. Es lo máximo que el país puede producir. ¿Ok? Eso es lo máximo que el país puede producir.
A ver, espérate un momento. Entonces, hay una cosa más que quería decir sobre esto y es que a partir de este modelo yo puedo ver que hay puntos que son eficientes. Por ejemplo, yo les puedo decir, el punto D es un punto eficiente. O sea, en el punto D yo estoy usando todos los recursos de la economía para producir. ¿Para producir qué? 100 computadoras y 4.000 quintales de café. El punto C también es eficiente porque estoy usando todos los recursos de la economía para producir 250 computadoras y 2.500 quintales de café. Hasta ahí bien. ¿Qué pasa si yo les doy un punto que está dentro de esa curva? O sea, ¿qué pasa si yo solo produzco 100 computadoras y 3.000 quintales? Bueno, resulta ser que para llegar al punto F, yo requiero 10.000 horas para producir computadoras y 30.000 para producir quintales de café. O sea, en total no les da 50.000, les va a dar 40.000. ¿Qué pasó con esas otras 10.000? Bueno, puede ser que haya gente desempleada, por ejemplo. O sea, esa gente quiere trabajar, pero dadas las condiciones del mercado, las empresas no están contratando, entonces no se están produciendo ni tanto café ni tantas computadoras como se podrían. Entonces, vamos a decir que el punto F, este modelo es muy sencillo, pero nos va a explicar muchísimo también sobre el crecimiento económico, por ejemplo, y sobre el desempleo. Porque, ¿qué pasa en el punto F? No produzco todo lo que puedo. O sea, yo puedo llegar a la línea azul, pero no alcanzo a la línea azul. ¿Por qué? Porque hay gente desempleada, porque hay gente que no está trabajando todas las horas que podría. eh, porque, y en general, muy en general, porque no estamos usando todos los recursos de, del país. No estamos usando todos los recursos, estamos usando menos de los recursos. Y por eso llegamos a un punto ineficiente, un punto que está dentro de esto. Por el otro lado, hay puntos que son inalcanzables. O sea, en este punto G, si yo quiero producir 300 computadoras y 3.500 quintales de café, necesito 65.000 horas de trabajo disponibles y solo tengo 50.000. Entonces no puedo llegar ahí. No hay, no, bajo las condiciones de tecnología actuales y la cantidad de gente que tengo y las horas que necesito para producir cada cosa, no lo logro. No lo voy a lograr. Entonces, hay tres áreas. El área eficiente, que es esta azul, el área ineficiente que está dentro, donde no hay, o sea, no se están utilizando todos los recursos. Y por último, las regiones imposibles, que son estas que están por fuera. O sea, yo no puedo producir infinito de las dos cosas. No, tengo unos recursos finitos. ¿Ok? El rol de la economía va a ser en este contexto eh, hacer que esa curva se desplace hacia arriba. ¿Ok? Digamos, si yo mejoro la tecnología, entonces ya no necesito 10 horas para producir cada computadora, sino que solo necesito 5. Y ya no necesito, perdón, eran 100. Si ya no necesito 100 horas para cada computadora, sino que necesito 70, porque hay una máquina nueva, recuerden la máquina de Pedro, porque Pedro tiene una máquina para hacer computadoras, lo cual suena extraño, pero ajá. Tiene una máquina para producir computadoras que hace que solo a Pedro solo le necesiten 10 horas para producir una computadora. Pedro va a ser mucho más productivo, aunque no sepa hacer computadoras. ¿Ok? Y el país va a poder producir muchas más computadoras. Y si en vez de necesitar 10 horas para producir café, necesitara solo una para cada quintal, porque tengo unas máquinas que uno solo va pasando por el cafetal y le va botando las semillas de una en las canastas sin tener uno que recoger con las manos, sino que uno solo va barriendo con todo, bueno, va a durar mucho menos. Entonces, con las mismas 50.000 horas disponibles, vamos a producir mucho más de las dos cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de que yo no necesite 10 horas para cada quintal de café, sino solo una, si yo uso todo mi poderío, todas mis horas para producir café, ya no podría producir solo 5.000. ¿Alguien tiene la respuesta? Si yo necesitara solo una hora por cada quintal, ¿cuál sería la máxima cantidad de quintales de café que podría producir? En ese caso, ¿verdad? Sigo teniendo las 50.000 horas. 50.000 quintales de café. 50.000 quintales de café, exacto. No hay más horas disponibles, no hay más gente, pero la tecnología mejoró. Todos necesitamos menos horas para producir cada quintal. Entonces, si yo uso todos los recursos para café, produciría 50.000 quintales de café, no solo 5.000. Y si en el caso de la máquina de Pedro, yo uso esas 50.000 horas para producir computadoras y cada una necesita 10 horas para producirse, ya no serían 500, serían 5.000 computadoras. Entonces vean que esta frontera se me mueve hacia arriba. Eso es crecimiento económico.
puedo producir más bienes y servicios. Y mi capacidad de producir bienes y servicios, como decíamos en aquel principio, nos va a determinar la riqueza del país, nos va a determinar el bienestar de una sociedad. Y nos va a interesar como economistas, al final, ese bienestar de la sociedad, esa posibilidad de que cada generación viva mejor que la anterior. Y por eso nos va a interesar que crezca la economía. Nos va a interesar que se puedan producir más bienes y servicios con esos recursos. ¿Ok? Ahora, lo que me falta es ver condiciones bajo las cuales esa curva no es recta y un pequeño ejercicio. Eso lo puedo dejar para el lunes, una vez que incluso si quieren repasar un poco este tema y ver el ejercicio ya el lunes un poco más afinados y finados, digamos, pues mejor. Igual lo que falta de la curva es muy poco y quiero usar estos últimos 6 minutos. Técnicamente ya acabo las 50. Les prometo que las próximas acabo justo a las 50, pero quiero ver, no sé si hay alguna duda general. Igual yo voy a estar disponible todas las semanas. En cualquier momento me quieren decir cualquier cosa sobre el tema o sobre las cosas que vayamos viendo. Como les dije, yo estoy disponible. Pero, ¿hay alguna duda en este punto sobre algo, sobre todo sobre este modelo de la frontera de posibilidades máximas, que tal vez es como el más complejo de los dos? Y voy a dejar de grabar. Espérense un momentico.